Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8:17. Es muy probable que en la antigüedad muchos de estos rabinos y maestros de la ley hayan hecho uso de esta porción de la escritura para poder tener esa disciplina en sus mentes, en su vida personal, de levantarse a muy tempranas horas de la mañana, aproximadamente entre lo que es las 3 y 6 de la mañana, que ellos llamaban la cuarta vigilia. Y esta era la hora que ellos utilizaban para poder tener un acercamiento con Dios, una mejor oración y un mejor estudio y entendimiento de la escritura, ya que después de estas horas era muy difícil en el día a día para ellos de tener momentos a solas y poder acercarse a Dios. Entonces era una disciplina que muchos de ellos tenían en la antigüedad. Traigo a colación este hecho porque el día de hoy vamos a estar viendo un tema muy hermoso, eh, un poquito a mi ver, confuso en algunas partes porque es un tema que lo vamos a ver en los cuatro evangelios. Y la mujer a la que le sucedió esto fue María Magdalena. Entonces, ¿y qué mejor día que hoy? Que se está celebrando, pues en la mayoría de la cristiandad se está celebrando lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Entonces, ya que estamos celebrando esto que se le llama la Pascua, entonces, qué mejor que recordar esto, que el tener que levantarse temprano, el hacer eh, este sacrificio o tener esta disciplina de levantarse temprano, a buscar orar y tener conexión con Dios puede traernos grandes alegrías, gran gozo en nuestra vida. Y esto es lo que le pasó a esta mujer. Bien, el día de hoy vamos a estar en lo que es el Evangelio de Juan, vamos a estar en el capítulo 20. Vamos a estar entre los versículos del 11 al 18 y el tema del día de hoy es la desesperación, de la desesperación al gozo. Pero antes de empezar me gustaría entregar este estudio en las manos del Espíritu Santo de Dios. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos estar juntos nuevamente, aquí como hermanos, como familia y amigos, reunidos para aprender más de su palabra, Señor. Le pedimos como siempre inteligencia y sabiduría para entender su palabra, para poder aplicarla a nuestras vidas, que nos dé la fortaleza y la voluntad para poder ser luz a otros y poder crecer en su palabra, Señor, y acercarnos más a usted. Y que como María tengamos la oportunidad de poder pasar de la tristeza o el llanto al gozo en el compartir con usted, Señor. Gracias por todo, amado Padre Celestial. Amén. Bien, como les decía, vamos a estar el día de hoy viendo el capítulo 20 de Juan, entre los versículos 11 al 18, y el tema del día de hoy es de la desesperación al gozo. En nuestro capítulo vamos a ver cuando aparece que dice Jesús se le aparece a María Magdalena. Entonces, nuestro primer objetivo del día de hoy es la desesperación por el Cristo crucificado. Juan 20, versículos del 11 al 13. El objetivo número 2 es el reconocimiento del Salvador resucitado. Juan 20, versículos 14 al 16. Y el objetivo número 3 es la misión encomendada por el Hijo de Dios. Juan 20, versículos 17 al 18. Como les dije al principio, para entender un poco mejor el pasaje del día de hoy, lastimosamente por el tiempo, nosotros solo vamos a estar entre estos versículos, pero para tener más detalles y tener un mejor panorama de todo lo que está sucediendo, yo les invito a que busquen en los cuatro evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los diferentes fragmentos que hablan de esta parte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y no solo irse a la parte donde habla de María Magdalena, sino también eh, abarcar todo lo que es este capítulo que habla acerca de la resurrección. Y así nosotros vamos a tener a más detalle acerca de todo lo que está sucediendo en este evento y poder entender mejor lo que yo voy a explicar en el video, porque puede ser que se me olvide decirles, esto viene de tal versículo, esto viene de tal parte de la escritura, pero si ustedes leen los cuatro evangelios, esas, eh, específicamente donde dice la resurrección de Jesucristo, entonces ustedes van a poder entender mejor lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a empezar con nuestro primer objetivo. Vamos a leer de Juan 20, versículos del 11 al 13, y vamos a ver qué podemos encontrar en este primer objetivo. Recuerden,
Nuestro primer objetivo del día de hoy es la desesperación por el Cristo crucificado. Juan 20 del 11 al 13. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Bien, les decía que aquí hay unos detalles que tal vez en estos versículos no lo vamos a encontrar, pero cuando leemos todos los evangelios, específicamente la parte de la resurrección, vamos a encontrar otros detalles. Vamos a ver que aquí en Juan prácticamente solo está hablando de María Magdalena, y que es ella la única que llega, o pareciera que es ella la única que llega en ese momento al sepulcro del Señor. Pero cuando vemos los otros evangelios, vamos a ver que María Magdalena no estaba sola, estaba por lo menos con dos mujeres más al menos, entre ellas la María, la madre de Jacobo, y también con Juana, dicen algunas, en uno de los evangelios, y en el otro habla de Salomé, si no me equivoco. Entonces, vemos que María no estaba sola, llegó con alguien más. También vamos a ver en los evangelios que en algunas partes habla de que un ángel vino y rompió la roca o removió la roca, y en otras partes habla que en otro de los evangelios habla de dos ángeles. Entonces en otra habla de dos ángeles y que se le aparece el Señor Jesucristo, y ella piensa que es el hortelano, que el hortelano sería como un jardinero hoy en día. Entonces, pero hay que unirlos todos. Recuerden que los evangelios sinópticos, ellos lo que están es narrando un acontecimiento que hubo, pero no todos lo cuentan de la misma manera, cada quien lo cuenta desde su propia perspectiva, y sabemos que algunos de los que narran los evangelios, como por ejemplo Marcos, como Lucas, ni siquiera fueron de los discípulos que estaban ahí, o testigos como fueron los demás discípulos, sino que sabemos que Marcos fue discípulo de Pedro y Lucas fue discípulo del apóstol Pablo. Entonces, por eso les digo que puede haber en cierto punto ha habido mucha confusión en estos fragmentos de los evangelios. Unos lo utilizan para decir: ven cómo se contradicen, ven que no, que la Biblia se contradice. Como siempre, esa es la pelea que tiene el que no quiere creer en las escrituras. Sin embargo, si somos justos, siempre que, bueno, yo he aprendido un poco acerca, a través viendo documentales y todo de detectives y todo lo demás, y una cosa muy importante para los detectives es que cuando ellos toman el testimonio de uno o varios, bueno, de dos o más testigos, no solo uno, sino varios testigos, ellos siempre lo llevan aparte y empiezan a hablar con cada uno para que les diga qué fue lo que sucedió. Y si todos estos testigos, digamos que tienen 3 o 4 testigos, dijesen la misma historia exactamente igual, sin cambiar ningún detalle, lo más probable es que el detective o las personas que lo estén interrogando van a decir: esto es falso. Estos se pusieron de acuerdo, no es posible que tengan tanta exactitud uno con otro. Lo más probable es que van a sospechar, y entonces van a empezar a presionar a los diferentes testigos para sacar cuál es la verdad. Lo mismo también a veces pasa en la vida diaria. A veces nos pasa algún evento, alguna cosa, y a mí me preguntan, por ejemplo: ¿qué fue lo que sucedió? Ah, tal, tal y tal cosa. Pero si lo que sucedió, este evento sucedió estando mi esposa al lado, obviamente mi esposa va a decir más detalles del evento. Normalmente nosotros los hombres no detallamos mucho las cosas. Sin embargo, las mujeres son más detallistas. Inclusive estoy seguro que si está, por ejemplo, que aquí en la casa está la suegra, entonces ella va a dar otros detalles más que tal vez se le escapó algún detalle a mi esposa, y que yo ni siquiera, todo eso fue lo que sucedió. Ah, bueno, pero yo vi esto, esto y esto. Y tal vez los tres estábamos ahí, porque así es. Es lo normal. Cada quien capta un poco más, otros un poco menos. Entonces hay que ver eso. Cuando los ponemos en conjunto, los juntamos todos los evangelios, tenemos un mejor panorama de lo que está sucediendo, y vamos a ver que la esencia de la enseñanza, del mensaje que nos está dando la Biblia, esa es inamovible. Entonces, para cualquier detective, para cualquier persona seria que toma estos, a estos testigos, digámoslo así, en este caso, testigos
que están dando su testimonio, para ellos hay evidencia suficiente como para decir, es cierto, lo que ellos están diciendo es cierto, porque la esencia de lo que sucedió, eso es inamovible. Pueden haber detalles que se escapan. Recuerden que está en un momento de tristeza, de dolor, y todos los diferentes discípulos estaban pasando un gran dolor, acababa de morir su maestro, y era difícil aceptarlo. Entonces pueden haber algunas cosas que no concuerden al 100%, pero no significa que esté mal o que esté contradiciéndose la Biblia, sino todo lo contrario, está demostrando la veracidad, la exactitud y cómo el Señor, aunque es el Espíritu Santo el que nos trae la palabra, es a través de hombres que nos equivocamos y podemos cometer errores. En este caso no son errores, son testimonios que dan fe de que esto es cierto. Entonces eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces vemos, por ejemplo, que María está llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Está ella desesperada y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Imagínense, tiene a dos ángeles enfrente y ella está tan acongojada, está tan desesperada, con tanto dolor, porque su maestro murió, que no se está dando cuenta que tiene a dos ángeles enfrente. Yo me pongo a pensar que a veces es lo mismo que nos sucede a nosotros como cristianos, que nosotros nos llenamos de desesperación a veces cuando tenemos algún problema, algún acontecimiento que nos aflige el alma. Es normal que como seres humanos que tengamos miedo, que sintamos dolor, que estemos tristes, sintamos frustración, pero muchas veces nos olvidamos que enfrente de nosotros tenemos la palabra del Señor, que es la que nos guía, que es la que nos da la fortaleza, que es la que nos ayuda a seguir adelante, que nos habla de lo que está por venir, pero sin embargo nosotros no la podemos ver. Yo lo siento a veces que este fragmento de la escritura, lo que le está sucediendo a María, que no está viendo que están estos ángeles enfrente, que más adelante vamos a ver que también incluso habla con el Señor, habla con Jesús y no se da cuenta, no lo reconoce a primera impresión, a primera vista. No fue a la única que le sucedió esto. También recordemos que hace unos días estuvimos viendo, si no me equivoco, a los discípulos que iban en el camino de Emaús. Y a ellos también les pasó lo mismo. Inclusive estuvieron hablando con el Señor y no se dieron cuenta sino hasta que Él se quiso revelar ante ellos de que estaban hablando con Dios, que estaban hablando con Jesucristo, con su Salvador. Entonces, aquí está pasando otro episodio similar. ¿Por qué? Porque a veces nos sucede, en este caso a ella, a pesar de que el Señor les había revelado, les había dicho que Él es la resurrección y la vida, que Él iba a resucitar al tercer día entre los muertos, les había enseñado de varias maneras, ellos habían compartido con Él, había enseñado todos los milagros, había traído a otros a personas a la vida, les había dado vida, como a Lázaro, por ejemplo, como a la niña de los 12 años que la trajo a la vida de nuevo. Entonces ellos habían visto todas esas pruebas y aún así estaban en desesperación. Aún así, todavía estaban incrédulos. En este caso, María Magdalena todavía no podía creer, no podía entender que su esperanza, que era Jesucristo, no había muerto realmente, sino que Él estaba vivo y estaba frente de ella. Entonces eso es lo sorprendente en esta parte, en estos primeros versículos. ¿Cómo es posible que por la desesperación ni siquiera se haya dado cuenta que tenía ángeles enfrente, que le estaban hablando? Simplemente estaba velado por su dolor el hecho de poder ver tremendo milagro como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vamos a ver cómo eh, tanto María, ella está demostrando esa desesperación por el Cristo crucificado, como a veces a nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, también nos sucede. Se nos olvida que nuestro Señor Jesucristo no está muerto, está vivo. Se nos olvida que la tumba está vacía, que es el único que ha podido resucitar de entre los muertos por sí mismo. Y Él es la esperanza de todos nosotros como cristianos, de que si Él pudo hacer eso, nosotros también vamos a ser resucitados de entre los muertos en el día venidero. Entonces esa es la esperanza que nosotros tenemos y ese es el cuidado que debemos de tener de no caer en la desesperación por el Cristo crucificado.
porque Él, si bien es cierto, murió en esa cruz, era para cumplir la ley, para cumplir con lo que se había establecido para poder tener nosotros la oportunidad de ser salvos, pero al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Y por 40 días estuvo caminando entre las personas alrededor, y muchos de esos fariseos que lo crucificaron a Él, cuando ellos vieron que Él estaba caminando en medio de ellos vinieron y se transformaron también al cristianismo. Entonces, nosotros ahí vamos a poder ver, pero ya me estoy yendo por otro lado, pero ahí podemos ver nosotros como cristianos no debemos de entrar en desesperación, eh, porque nuestro Señor Jesucristo no está muerto. Nuestro Señor Jesucristo está vivo y está reinando desde los cielos, y sabemos que pronto viene nuestra redención. Entonces, vamos a ir a lo que es el objetivo número 2, el reconocimiento del Salvador resucitado. Versículos 14 al 16. Veamos qué nos dice. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo le llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Bien, aquí es donde esta parte, como le estaba diciendo, ahora aquí ya no solo ve a los ángeles, sino que ahora se le presenta a Jesucristo mismo, y aún así, todavía al principio Jesús le está hablando y ella no lo reconoce. Ella no entiende, no ve que está frente a su maestro con el que había convivido por muchos años junto con los demás discípulos y había visto muchos de sus milagros. Sin embargo, ella en este momento todavía no lo reconoce, sino hasta que viene Jesús y le habla por su nombre. Es lo mismo que nos sucede a nosotros como cristianos cuando nosotros venimos. Igual que María, hemos sido discípulos de alguna manera antes de nosotros venir y ser nacidos de nuevo, en el sentido de que muchos de nosotros, por X o Y motivo, tal vez por enseñanzas que tuvimos en el pasado, o porque alguien nos trajo la escritura y la empezamos a leer y empezamos a cultivar ese hábito de leer la escritura, pero sin embargo todavía no habíamos nacido de nuevo. Todavía nosotros leíamos la escritura, nos parecía algo muy hermoso, o tal vez interesante, pero todavía nosotros no habíamos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Todavía no habíamos nacido de nuevo. Pero en algún momento de su vida, así como lo pasó en la mía, que a pesar de que ya había leído la Biblia varias veces, en varias ocasiones, yo todavía no me había arrepentido ni había entregado mi vida a Jesucristo. Sin embargo, en ese momento que yo estoy leyendo cómo fue la muerte, bueno, que estoy viendo un video acerca de cómo fue los sufrimientos del Mesías, en ese momento, lo que yo había leído antes de la Escritura, en ese momento es en el momento que Jesucristo me habló a mí. Así como a María le dijo María, y ella le dijo Raboni, maestro. Eso mismo me pasó a mí, y estoy seguro que a ustedes también le debió de haber pasado algo similar. Ese momento es el que a mí se me asemeja a este momento de la Escritura, que nosotros muchos hemos tenido la oportunidad de saber de Dios, de hablar de escuchar de la Escritura, de ir a la iglesia en cualquiera de las denominaciones que hayamos conocido de la palabra de Dios, pero sin embargo no hemos tenido una relación con Dios, no hemos tenido un acercamiento con Dios. Y es lo mismo que le pasa a María. Ella había compartido muchas cosas con él, pero no es hasta en este momento donde, como dice la Escritura, que el Señor nos habla por nuestro nombre, a sus ovejas les habla por su nombre. En este momento Él le dice María, y es cuando a ella se le cae el velo y entiende que está enfrente de su maestro. Y por eso le dice Raboni, maestro. Entonces es lo mismo que nos sucede a nosotros. El segundo objetivo dice: el reconocimiento del Salvador resucitado. Es lo mismo que nos sucedió a cada uno de nosotros los que hemos creído. Y si usted todavía no ha creído en Jesucristo como su Salvador y Redentor, le invito a que con su corazón sincero busque, le pida al Señor, le pida a Dios que, si realmente existe, le permita revelarse ante su vida para que usted también sea salvo y tenga la oportunidad de conocer a Jesucristo, porque Él solo desea que usted tenga un corazón dispuesto a entregárselo a Él, y Él inmediatamente se le va a revelar. Entonces, eso es lo que nos pasó a nosotros, eso es lo que me pasó a mí, que a pesar de que había estado mucho tiempo yendo cuantas veces a la iglesia todos los domingos,
¿Cuántas veces no había leído la Escritura? No fue hasta que Él me llamó a mí, a través de este video en este caso, pero estaba hablando de la palabra de Dios y a través de su palabra, como Él nos habla, fue hasta en ese momento que yo pude caer de rodillas quebrantado y entregarle mi vida a Jesucristo. Entonces en ese momento yo pude reconocer, y este reconocimiento que habla es un reconocimiento a profundidad de tener esa intimidad que uno solo puede tener tal vez con una pareja, y no estoy refiriéndome a lo sexual, sino que me estoy refiriendo a eso que solo tu pareja puede conocer, que te puede conocer a ti como persona, a usted como persona, esa, tus debilidades, tus fortalezas, lo que otros piensan que eres fuerte y tal vez eres débil. Eso solo tu pareja, cuando compartes con ella y tienes esa comunicación, solo esa persona lo puede saber. Entonces lo mismo es con nosotros. Ese tipo de reconocimiento es el que todo cristiano tiene en algún momento de su vida, y de ahí para en adelante es que lo empieza a cultivar cada vez más y más para tener más cercanía con Dios. Y el cultivar ese reconocimiento, esa cercanía, esa intimidad con Dios se llama santidad. Entre más nosotros practicamos la santidad, o sea, obedecer fielmente al Señor, estar en todo momento y en todo lugar con la firme convicción, con el entendimiento de que Él, sus ojos están puestos en nosotros y que no hay nada que le podamos esconder a Él, y nosotros tratemos de caminar en lo máximo posible tratando de cumplir su ley. Eso es santidad y eso es intimidad con Dios. Entonces, aquí vemos en nuestro segundo objetivo cuando el Señor habla a cada una de sus ovejas por su nombre, esa oveja va a tener el reconocimiento del Salvador resucitado, que es lo que sucedió a María Magdalena. Bien, vamos a nuestro tercer y último objetivo del día de hoy, la misión encomendada por el Hijo de Dios. Versículos 17 al 18, veamos qué nos dice. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bien, como dijimos, nuestro tercer objetivo del día de hoy es la misión encomendada por el Hijo de Dios. ¿Cuál fue la misión que le encomendó a María? Bien, ahora ella sabe que Él ha resucitado, que Él ha cumplido con su palabra, y Él está diciendo que tiene que ir con el Evangelio, que Evangelio significa las buenas noticias, de que lo que había dicho a sus discípulos se había cumplido. Como todo lo que Dios dice siempre, Él lo cumple. Tal vez nosotros pensamos que se tarda, pero es el tiempo de Dios, no el nuestro, y Él nunca llega tarde, pero tampoco llega antes del tiempo. Él llega en el tiempo exacto que Él programó para que las cosas sucedieran. Entonces, las buenas nuevas que le está diciendo es que yo he resucitado, lo que yo les dije que iba a hacer, lo cumplí, y ahora ustedes van a ser salvos por mi nombre, por mi causa, por haber yo muerto en esa cruz y por haber resucitado. Entonces, eso es lo principal que vamos a ver aquí, que es cuál es la misión encomendada. Pero veamos por versículos que podemos encontrar algo muy bonito. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando dice aquí no me toques, no es como, no me toques, vete, no te puedes acercar a mí, no. Hay muchas versiones de muchos eruditos, de muchos pastores, de mucha gente que conoce muy bien la Escritura, pero cuando se va a la profundidad del griego, cuando se va a la profundidad de los hechos, el contexto, conociendo un poquito más la forma de actuar del Señor, la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice aquí no me toques, es más así como ya ella lo había tocado, estaba a sus pies, se postró a sus pies, y es posiblemente que no solo ella, recuerden que no estaba sola. Lo que él está tratando de dar a entender es que yo ya resucité, no te preocupes, yo voy a subir ahora a mi Padre, a terminar lo que se me ha encomendado en este momento, pero yo ya vengo, ya regreso, no se desesperen, voy a seguir con ustedes. Más así, esto que les estoy diciendo, lo que él les está diciendo en el griego cuando dice no me toques, solo que cuando lo traducen al español, dice solo literalmente no me toques. Sin embargo, la profundidad es más así como les digo, más como decir, no te preocupes, yo ya estoy aquí, cumplí mi palabra, estoy contigo,
voy a subir a mi padre a terminar la misión que se me ha encomendado, pero ya bajo inmediatamente. Y recordemos que después de este evento estuvo 40 días más caminando en medio de ellos. Y después ya él sí ascendió a los cielos y ahora estamos nosotros teniendo la misma espera que tuvo María y las demás mujeres que estaban en ese momento ahí. También los otros discípulos que se dieron cuenta más adelante de este hecho. Estamos esperando a nuestro Señor. No debemos desesperarnos. Sabemos que Él dio su palabra. Hemos visto cómo a través de las escrituras, a través de la historia antigua, los historiadores, todos los investigadores han visto cómo muchos de estos hechos que sucedieron en el pasado son comprobables, son verificables, otros no, tal vez, pero nosotros como cristianos, conociendo la historia, conociendo a nuestro Dios, hemos visto cómo realmente todo lo que Él dicho a través de la Escritura se ha cumplido. Entonces, si todas estas profecías se han cumplido, si Él no falló a ninguno en el pasado, ¿por qué nos va a fallar a nosotros? Entonces nosotros también, así como le dijo en ese momento, no te preocupes, ya vengo. Yo estoy con ustedes para que estuvieran tranquilos y pasar, como dijimos de nuestro tema, de la desesperación al gozo. Así es como nosotros, los cristianos, debemos de vivir, con ese gozo, esa esperanza, esa fe inamovible de que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, Él dijo que iba a regresar y así va a ser. El mundo dice que quiere pruebas de que el Señor, que si Dios existe, miles de pruebas las da diariamente, pero dentro de poco tiempo va a dar pruebas más grandes todavía, pero el mundo ¿qué va a hacer? Va a endurecer más su corazón y más va a no creer que Dios existe. Sin embargo, cuando por fin se presente de nuevo, para nosotros, que sabemos que vamos a estar con Él en las nubes, antes de que se le aparezca al resto del mundo, nosotros vivimos con ese gozo y esa esperanza. Sin embargo, para estas personas que piden pruebas y que no quieren creer en el Señor, no creo que les va a gustar mucho cuando se las empiecen a dar. Espero en Dios que muchos de ellos antes de su muerte puedan ser transformados sus corazones para que ellos también tengan la oportunidad que nosotros hemos tenido al creer en nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Redentor, de ser también salvos, porque no le deseo a nadie lo que según la Escritura va a suceder para todo aquel que no crea en nuestro amado Padre Celestial. Y bien, aquí vemos qué más podemos ver. Fue entonces, me gusta mucho esto que dice aquí, más ve a mis hermanos, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, dice el Señor, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y ahí ya no somos llamados siervos, aunque nosotros sabemos que siempre somos siervos, siempre vamos a ser siervos, pero aquí ya el Señor que ha cumplido con su promesa de morir en esa cruz para la salvación de todo aquel que crea en Él y para darnos la vida eterna, ahora que ya la ha cumplido, ya ha resucitado, ahora ya nos puede llamar hermanos. Ya podemos decirle libremente a nuestro Padre Celestial, mi Padre, así como Él lo dice, mis hermanos, así como Él lo dice. Entonces ya Él nos hace parte de su familia, ya Él nos adopta como hijos. Entonces ese es lo más hermoso de este fragmento de la Escritura para mí, el que el Señor Jesucristo se tome, al ser el Dios Todopoderoso y que nosotros no merecemos nada, sin embargo, haya muerto en esa cruz, haya resucitado y Él venga y nos diga hermanos, nos diga hijos, nos haga parte de su familia, parte de Él. Ahora somos nosotros cuerpo de Cristo. Entonces eso es lo más hermoso y vemos cómo, recordemos, la misión encomendada, ese era nuestro tercer objetivo en estos versículos, la misión encomendada al Hijo de Dios. Era lo que tenía que venir a hacer nuestro Señor Jesucristo y ahora viene María y va a decirle a los demás las buenas nuevas de que ya lo que Dios había dicho que iba a hacer, que era morir y resucitar al tercer día, se había cumplido. Entonces, nosotros podemos ver aquí en este fragmento de la Escritura cómo nosotros los cristianos podemos vivir con la esperanza, con el gozo, con la fe y la certeza de que nuestro Señor Jesucristo, ya Él murió en la cruz por nosotros. Ahora nuestro deber como cristianos, tenemos que ir y llevar las buenas nuevas al mundo, al resto de las personas, a nuestros amigos, familiares, personas que nos rodean,
en nuestros lugares de trabajo, a todo aquel que abra su corazón a querer escuchar la Escritura y llevarle las buenas nuevas de que tenemos una oportunidad de ser salvos. Primero presentarles qué es lo que va a suceder y darles el diagnóstico de que somos pecadores. Hacerles ver que eres un pecador, sos un pecador, pero tienes una oportunidad. Pecaste contra un Dios todopoderoso, pero tenés una oportunidad de ser salvo y es creer en Jesucristo como tu único Salvador y Redentor. Al que quiera recibir esta noticia, qué bien. Al que no, pues no podemos hacer nada, no podemos obligar a nadie. Solo podemos orar por ellos para que ellos también sean salvos. Bien, quiero agradecerles por su tiempo. Les quiero dar una noticia un poco dulce, amarga. Dulce porque pues pronto, ya a partir del próximo 18 de abril, si Dios lo permite, estuvimos en una reunión de maestros y con el pastor y estaremos abriendo las puertas ya de la iglesia para nuestros estudios de la escuela dominical ya presenciales. Ya no vamos a tener que colocar videos, sino que eh, nuestros hermanos de la clase de los 60 pueden venir. Yo les voy a estar dando durante la semana todas las medidas y protocolos de seguridad que debemos de seguir para que todos ustedes saben que en nuestra iglesia siempre es muy importante la seguridad de cada uno de nuestros miembros y la bioseguridad en este caso de cada uno de nuestros miembros. Entonces van a haber ciertos protocolos de seguridad que debemos de seguir para no poner en riesgo a los demás hermanos, a los que nos rodean en la clase, especialmente nosotros, los de las clases de los 60, porque recuerden que están dentro de la población de mayor riesgo. Entonces van a haber un protocolo, medidas de seguridad que yo les voy a estar enviando, que debemos de seguir. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. Entonces por eso digo que es dulce, porque ya dentro de poco vamos a tener la oportunidad de estarnos viendo con nuestros hermanos de la escuela dominical. Amargo porque con nuestros familiares y amigos que nos han seguido a través de todo este año por el Facebook, que yo les agradezco que se hayan tomado ese tiempo de querer escuchar esta hermosa palabra, que no, les quiero agradecer por haber estado conmigo, que no dejen de seguir buscando la palabra de Dios, que yo siempre voy a buscar una forma de seguir dando algunos temas, algunos estudios, pero por el momento voy a parar un tiempo de dar estudios de escuela dominical en video, solo voy a estar presencial, porque también tengo que presentar unos exámenes y tengo que estudiar, entonces no me queda mucho tiempo para estar subiendo videos. Sin embargo, vamos a tratar de más adelante dar algunos temas muy hermosos que tal vez no sean de nuestra escuela dominical, pero sí son fragmentos de la escritura que a mí me ha gustado mucho aprender y que sé que les va a ayudar en su vida diaria. Por eso les digo que es dulce amargo. Eh, pero el próximo domingo va a estar nuestra maestra Aileen Bayas. Esa sí ya va a ser oficialmente la última clase de este año en video, y ya a partir del 18 de abril vamos a estar con las clases presenciales. Entonces, nuevamente les quiero agradecer por haberse tomado el tiempo todo este año de haber seguido nuestros estudios de escuela dominical. Les agradezco a todos los que han estado ahí siempre. Desgraciadamente este año ha sido un año difícil. Algunos de nuestros hermanos y amigos que empezaron viendo nuestros videos ya no están con nosotros. Otros se han ido porque ya pues tal vez no les interesó más saber de la palabra, o tal vez soy muy aburrido, pero lo importante es esta palabra. Y pues los que están aquí todavía, que están presentes, les quiero agradecer por eso. Entonces, vamos a estar siempre buscando nuevos temas para dar, pero después de un tiempo, porque en este momento, como les digo, vamos a darnos este tiempo de estudio. Bien, les quiero agradecer nuevamente. Vamos a cerrar con una pequeña oración. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos dio a mis hermanos, a mis amigos, a mis familiares y a mí, de durante todo este año compartir su palabra, Señor, poder aprender un poco más de su palabra, acercarnos a usted, Señor, ver todas las fallas que tenemos como seres humanos, todas las debilidades que tenemos y que debemos de corregir para caminar en santidad y acercarnos más a usted, Padre. Pero también nos ha hecho ver nuestras fortalezas y nos ha ayudado a crecer en ellas para que estas fortalezas que tenemos sirvan de luz y de sal al mundo, sirvan de luz a los que nos rodean.
y que las debilidades que nosotros podamos tener como seres humanos, le pido, Padre, por favor, que a los que están viendo estos videos, a estos estudios de escuela dominical, no se fijen en los errores de nosotros como seres humanos, sino que pongan atención siempre a su palabra, que no se desvíen, que siempre sea su palabra la que reine en nuestros corazones, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar juntos. Le pedimos, Padre, que abra otras puertas y otras maneras para que sigamos juntos y podamos seguir creciendo en su palabra, Señor. Gracias por todo. Amén. Bien, les deseo una feliz semana, que Dios les bendiga, les guarde y no perdamos la esperanza de vernos nuevamente. Que Dios les bendiga.